Ciudad Parlante es la emisora del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Bibliotecas con emisora. ¿Por qué? Porque las bibliotecas no solo son edificios, no se construyen con andamios, no son bodegas para libros, son semillas que se siembran y van creciendo lentamente. Las bibliotecas son el parche, son el parque de diversiones, el lugar de encuentro. Y hoy también son ondas de esta ciudad parlante. Ciudad Parlante, lo que piensas, suena. Won't you please calm down? The remix and blues have come to town. Yo elijo. Participemos juntos en la construcción de la ciudad que queremos habitar. Buenos días, bienvenidos a Yo Elijo. Teníamos una deuda pendiente de pasar la grabación de la sesión del 22 de septiembre. Como saben, en esa ocasión tuvimos bastantes problemas con la transmisión, entonces ese día lo que decidimos fue grabarlo de manera interna y esta es nuestra sesión sobre la no violencia como mecanismo de participación. Para esta ocasión tenemos como invitado a John Fernando Mesa, consejero de Paz de Medellín, y a Ana María Valle, del equipo técnico del despacho de la gestora social de la Alcaldía de Medellín, responsable de la creación de la nueva Secretaría de la No Violencia. En la mesa me acompañan mi compañera Andrea Sierra y Carlos Agudelo, pero para empezar damos la bienvenida a John Fernando Mesa y queremos preguntarle qué se requiere para ser un consejero de paz. Entonces, John Fernando, adelante y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, para ser consejero, la idea es que es primero por un periodo de 4 años y es elegido a partir de entonces de las plataformas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones culturales, de iglesias. Bueno, hay como más o menos unos 65 espacios para entes de sociedad civil, los cuales pues deben hacer parte de una organización. Esa organización pues tiene que ser legalmente constituida y se le envía, la alcaldía abre entonces unas convocatorias y se le envían pues como las hojas de vida del perfil de la persona pues, que quiere ser elegido como consejero o consejera, y allí entonces la alcaldía mediante un mecanismo interno pues abre la posibilidad de escoger los consejeros. Ana Valle le pregunta entonces, ¿qué es una secretaría y cuál es la función que ésta cumple? Saludos pues entonces a todos nuestros oyentes, que aquí queda este programa, que de igual forma si lo escuchan, si desean nos pueden dejar algún comentario. Entonces, Ana, te repito la pregunta, ¿qué es una secretaría y cuál es la función que ésta cumple? Bueno, pues digamos que sí quisiera un poco recapitular en términos de la necesidad de la creación de la Secretaría de la No Violencia. Digamos que siempre en el proceso de diagnóstico y del estudio de viabilidad técnica que se realizó para la creación de esta nueva Secretaría, digamos que siempre estuvimos entre si era más pertinente la creación de una gerencia o de una secretaría. Digamos que la diferencia está en que las gerencias se encargan de coordinar y articular acciones de otras dependencias y las secretarías propiamente ya tienen la capacidad de proponer lineamientos y enfoques para la ejecución propiamente de programas y proyectos. Entonces, pues de cara un poco al diagnóstico realizado y a las necesidades identificadas, no solamente a nivel institucional, sino también los retos de ciudad que incluso el mismo Compás nos ayudó a identificar y a fortalecer en esa construcción, llegamos a la conclusión de que la opción ideal en este momento era la creación de una secretaría desde la que se pudieran proponer lineamientos y enfoques distintos para programas y proyectos que están relacionados directamente con el tema de paz en la ciudad. ¿Qué antecedentes tiene esa secretaría? O sea, ¿eso se venía planteando hace mucho tiempo? ¿Fue una idea que surgió? ¿Fue una idea que surgió a partir de la gerencia de paz? ¿Qué pasa ahora entonces con esta gerencia de paz? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Bueno, digamos que en ese sentido sí quisiera pues como hacer una línea de tiempo, pero pues un poco limitándome a lo que es esta administración
digamos que sí ha habido esfuerzos institucionales previos hace mucho tiempo en términos del fortalecimiento de los temas de paz al interior de la administración municipal, pero pues al momento no se contaba con una dependencia específica que quisiera fortalecer esos temas propiamente. Había esfuerzos desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, otros desde la Secretaría de Seguridad, y en ese sentido entonces la gestora social, desde que el alcalde Daniel Quintero fue electo, ella se propuso entonces la creación de una dependencia que pudiera fortalecer estos temas específicamente. Y como les decía, inicialmente se concibió una gerencia porque las necesidades identificadas al interior de la administración arrojaban la necesidad de coordinación y articulación de las acciones pensadas en términos de la construcción de paz territorial. Digamos que la Secretaría de Cultura tiene acciones específicas que permiten como esa transformación cultural en términos de la tramitación de conflictos. Está también desarrollo económico, que desde su quehacer aporta, digamos, a la reducción de los índices de violencia, propiamente, obviamente la Secretaría de Educación también con las cátedras de paz, y en ese sentido se identificó la necesidad de generar como una estrategia integral de paz que permitiera hacer articulación y coordinación con otras dependencias. Pero pues como les contaba ahorita, propiamente el estudio de viabilidad técnica para la creación de la gerencia, digamos que fue proponiendo la identificación de la necesidad de una entidad ejecutora. Entonces, pues digamos que en esa línea de tiempo tuvimos reuniones con muchos actores, expertos. El instituto creo que nos apoyó un montón, con el cual nos reunimos muchas veces, sobre todo teniendo en cuenta pues la identificación que incluso en términos de plan de desarrollo ellos hacían para el fortalecimiento de los temas de paz. Y bueno, digamos que también a la construcción del plan de desarrollo identificamos muchas necesidades y propusimos algunos asuntos que desde la Secretaría generarían ese fortalecimiento, como el diseño y formulación de la política pública de paz, reconciliación y convivencia, la creación del Observatorio de Construcción de Paz Territorial. Y pues digamos que en ese sentido se fue armando lo que ahora es la estructura de la Secretaría, que cuenta con 2 subsecretarías y que pues en el marco de las facultades pro tempore concedidas al alcalde de Medellín por parte del Consejo de la Ciudad, ya entonces salió el decreto de reestructuración administrativa en el que se crea esta nueva Secretaría de la No Violencia. Yo quiero también como de pronto más hacia atrás, porque de todas maneras estos son semillas de ciudad. O sea, hoy esta alcaldía está recogiendo algo de ese fruto, ¿cierto? Recordemos que por allá en los 90 la alcaldía tuvo algo que se llamaba la Oficina de Paz y Convivencia. Desde ahí se trabajaba pues mucho en los 90 con todos esos movimientos, con todas esas visiones. Recuerden del mandato Ciudadano por la Paz, el mandato de los niños y niñas, las marchas que se daban contra el secuestro. Bueno, todo ese cuento también uno lo tiene que hablar y mirar. Recordemos que también por allá en 1998 se generaron los primeros consejos municipales de paz. Las diferentes alcaldías han hablado un poco de esa paz. En el tiempo de Aníbal Gaviria, cuando fue alcalde, se trabajó algo que se llamaba Mayo por la Vida, y en Mayo por la Vida se trabajaba en sí la visión de la no violencia. Y así básicamente, ¿cierto? Hubo unos tiempos en que se trabajaban unas mesas barriales de paz en todos los barrios. Bueno, la ciudad tiene un poco también como de historia en esa construcción de paz, que fueron como esas semillitas que hoy esta alcaldía lo está volviendo realidad, que era una necesidad pues que tenía esta ciudad en los últimos 30 años. Entonces también como para alargarle un poco a Ana esa línea de tiempo. Hola Carlos, no sé si estás teniendo problemas de conexión, entonces voy a hacer la pregunta que nos pasaste. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por violencias y cuáles son sus detonantes? Puede ser cualquiera de los dos que la quiera responder. Ana, si quieres, se responde un poco y yo te ayudo, o te complemento. Bueno, digamos que una de las premisas pues de esta secretaría, y digamos que en el proceso de construcción creo que ha sido muy importante
establecer esa diferenciación entre el conflicto y la violencia. Para nosotros, pues y digamos que ha sido como casi un consenso identificar y ver el conflicto como, pues yo sé que suena como un discurso muy repetitivo, pero digamos que el conflicto es parte constitutiva de la sociedad y de nuestra forma de relacionarnos, y digamos que en ese sentido pensarnos el conflicto como algo que aprenderemos a tramitar, pero que no hay que negar, porque ahí es donde creemos que entonces el conflicto empieza a expresarse violentamente. Entonces, pues digamos que hay tipos de violencia distintos, por acción, por omisión, de acuerdo a quién causa el daño, el contexto en el que se presente. Y también entonces aprovechar la oportunidad para un poco hablar de la necesidad de ese trámite de los conflictos y de cómo desde la Secretaría de la No Violencia se haría pedagogía en ese sentido, no para negar el conflicto precisamente, sino también para mirar esas formas en las que a partir de la verdad y del enriquecimiento del alma y del espíritu logramos acercarnos al otro de otra manera y no derivamos en estas violencias que se presentan en los territorios de todo tipo. También aprovechar para digamos, decirle a la ciudadanía que la Secretaría de la No Violencia quisiera acoger en ella pues las posibilidades del trámite de conflictos de todo tipo. Nos han hecho la pregunta muchas veces de si entonces ustedes van a tratar la violencia intrafamiliar, eso es competencia de las comisarías de familia, o la violencia de género, que digamos es competencia de la Secretaría de las Mujeres. Pero pues digamos que en las iniciativas que tienen otras dependencias para, digamos, evitar y prevenir estas violencias, la Secretaría de la No Violencia va a estar presente en articulación y coordinación con todas, como para, a partir de la pedagogía y de otras acciones simbólicas y digamos otras pues que coordinaremos con la ciudadanía propiamente y con otras instituciones y dependencias, buscaremos la forma entonces de ir llegando a los territorios y de ir reduciendo esos índices de violencia en todos los contextos posibles. Bueno, como partiendo de la visión de la pregunta, pues la violencia básicamente es cuando yo afecto los derechos del otro. Eso es un entorno de violencia muy amplio, porque de todas maneras es cuando yo agredo al otro, pero también cuando invisibilizo al otro, cuando discrimino al otro. Bueno, hay muchas violencias y seguramente eso daría para hablar muchos programas de los que ustedes tienen para generar como esas visiones de violencia. Pero también entonces en Medellín tenemos una visión, y Ana nos acaba de hablar de eso, es esa transformación de conflictos, ¿cierto? Más o menos en los 80, en los 90, aquí se dieron organizaciones sociales que capacitaban a la gente en esto de transformación de conflictos. Antes se hablaba era de solución de conflictos, ¿cierto? Hoy en los nuevos mensajes y en las nuevas visiones teóricas se habla más de transformación de conflictos, y allí entonces vamos a generar unas nuevas escuelas. Por eso es esto que nos está hablando Ana de la transformación y cómo se van los mecanismos que vamos a tener para estos conflictos, porque al final todo el conflicto es un síntoma de que algo está pasando. Nosotros como sociedad vivimos inmersos en conflictos. Hay conflictos buenos y hay conflictos malos. La visión es cómo vamos a generar estos conflictos, porque la ciudad lo necesita. El conflicto se da en la familia, el conflicto se da en la escuela, en el sitio de trabajo, en nuestra cotidianidad, cuando estamos en un servicio público. Bueno, es cómo vamos a generar que sea la palabra la que medie y que no sea el golpe, la discriminación, la invisibilización o el aislamiento de una persona, para que se genere visiones de trabajo, donde podamos articularnos desde la visión, desde la convivencia, pero desde el diario vivir. Entonces, porque una de las visiones básicas que se debe tener en esta construcción ciudadana es el respeto al otro, porque al fin y al cabo ese otro soy yo. Entonces, cuando yo tengo esa premisa de que ese otro soy yo, es cómo vamos a articular para yo no violentar al otro, cómo genero espacios para poder que el discurso y el diálogo esté por encima, como les dije, de la violencia. Es muy interesante
que dices, John, porque incluso cuando hablas desde el discurso y desde esa significancia de las palabras, que es muy importante tenerlo. Ahorita hablabas cuando decían la transformación del conflicto y antes era el no conflicto. Y eso lo que hace también es entenderlo para crear unas medidas de acción diferente. Ahí es donde yo también quisiera preguntar y saber entonces qué significado o qué podemos entender nosotros por la no violencia. Cualquiera de los dos que me respondan, y vamos con la línea que yo estaba más o menos como respondiendo. Bueno, digamos que esa concepción, pues, o más bien como la adopción del concepto de no violencia para la Secretaría, digamos que ligado al proyecto político de esta administración es que la vida es sagrada, y digamos que eso ha sido siempre el principio desde el programa de gobierno y el actual plan de desarrollo, porque digamos que entendemos la construcción de paz territorial como el resultado de la transformación de sus acciones cotidianas. Entonces, en esa búsqueda de la conciencia sobre el conflicto, pues de la que precisamente les hablaba ahorita, y en ese reconocimiento y exploración de alternativas para la solución de sus conflictos desde lo cotidiano, el trato hacia se vuelve fundamental, y digamos que eso es lo que finalmente lleva a la desmilitarización de la vida cotidiana, que es uno de los propósitos que tiene la no violencia. Entonces, la no violencia viene de ahimsa, que significa evitar cualquier daño a cualquier ser vivo. Es un concepto, pues, desarrollado por Gandhi, viene y varios teóricos lo han propuesto. Incluso digamos que hay concepciones distintas entre la no violencia, si se escribe separado, la no violencia si se escribe junto, y digamos que es esa fuerza de la verdad, que es una de las herramientas. La pregunta que les hacían a los oyentes que conocen de la no violencia, digamos que una de las más importantes es el satyagraha, que es la fuerza de la verdad y la fuerza del alma, y de cómo me acerco al otro a partir del respeto y la empatía para reconocerlo, y de esa forma, aunque sea diferente a mí, pues cómo me acerco a él sin causarle daño. Y digamos que partir siempre de esa premisa. Entonces, Santiago Gamboa, y la gestora social lo cita mucho cuando habla de estos temas. Dice que en una asamblea de la ONU o algo así escuchó decir que es más fácil hacer la guerra que la paz, porque cuando uno hace la paz ejerce violencia contra uno mismo, y cuando uno hace la guerra ejerce violencia contra los demás. Digamos que esa no violencia lo que busca es cómo yo tramito mis inconformidades, mi rabia contra los otros, y cómo a partir de, digamos, el desarrollo de la empatía, el respeto y el fortalecimiento de las relaciones con los demás, yo logro no ser violento con los demás, y siempre partir del cuidado y el respeto hacia todos los seres vivientes. Digamos que a partir de ese concepto, entonces, nosotros nos pensamos esta Secretaría como la base fundamental y, digamos, un aporte importante para la construcción de paz territorial en Medellín. Ana María, siguiendo en esa línea, entonces se me ocurre también pensar en el concepto de seguridad. Sí. ¿Cómo nos diferencia o cómo podemos diferenciar en esta construcción de una cultura ciudadana de la no violencia lo que es el concepto de seguridad y el concepto de convivencia? Sí, bueno, digamos que un poco también, incluso en términos institucionales y administrativos, nos han hecho la pregunta de cómo diferenciar las funciones de esta Secretaría de la No Violencia de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, y pues la política pública que tiene seguridad y convivencia y demás. Y digamos que en términos de eso hablamos de diferencias en el enfoque. Para el plan de desarrollo, incluso pues gracias a los aportes del Compás, en términos de la inclusión de enfoques en el plan de desarrollo, nosotros partimos
incluso no solamente para la formación o la creación de la Secretaría de la No Violencia o propiamente para el plan, sino también como marco de actuación de muchos otros programas y proyectos de otras dependencias, y es la seguridad humana integral. Pues digamos que en el plan de desarrollo se hizo una concepción del enfoque de paz, nuevamente pues como les digo agradeciendo al Compas por ese aporte, pero también digamos que la Secretaría de la No Violencia transversalizar este enfoque de seguridad humana concebido pues por la Organización de las Naciones Unidas y digamos que en términos de dignidad ciudadana y demás, y de un enfoque más civilista en lo que tiene que ver con el trámite de los conflictos, con la generación de la convivencia, vincular también el concepto de reconciliación que John, en el que John nos hace mucho énfasis y que en la búsqueda de este fortalecimiento lo hemos encontrado muy valioso, nos permite entonces reforzar como la protección y el empoderamiento de los ciudadanos en términos de la construcción de una sensación de seguridad pues mejor en la ciudad y también de una convivencia pacífica. De pronto John quiere complementar un poco también la respuesta que estaba dando anteriormente a, o si no, sí. Lo vamos con la siguiente. Listo. Sí, bueno, lo primero es que creo que bueno, el no violencia separado es no violencia, es la negación de la violencia, es la negación de la visión del conflicto, es la paz negativa, bueno, es todo lo que nosotros no queremos hacer, es negar porque el otro tiene un problema. Es, por ejemplo, lo que pasa en las visiones de las marchas, ¿cierto? Alguien dice, la gente no dice por qué está marchando, sino vea, este rayó un muro. Pero nos salimos entonces de que por qué está marchando la gente, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, la no violencia separada es la negación total de que el ser humano tiene un problema y que está generando alguna visión de violencia, alguna generación de protesta, alguna generación de reproche a algo. Entonces ese es el concepto que nosotros y que también compartimos con la alcaldía no queremos tener en Medellín. Queremos tener más el concepto de no violencia unido, que es la forma de vida, es tramitar los conflictos, es entender al otro, es tener mecanismos de resistencia. Recordemos que la historia de la humanidad nos ha mostrado gente que ha sido resistente ante la violencia, ante la indiferencia, pero también muchas veces ante unos estados que van en contra de la dignidad humana. Recordemos Gandhi en la India, lo que hizo Martin Luther King en Estados Unidos, lo que, bueno, o sea, si empezamos a mirar como diferentes líderes, Mandela en Sudáfrica, bueno, Cristo, Mahoma, que ellos nos han enseñado muchas cosas, todos estos sabios de Oriente que también con sus frases y sus visiones, mire lo que está haciendo Dalai Lama contra China, bueno, son diferentes expresiones que uno tiene. Y esas herramientas son las que nosotros queremos que la ciudadanía las tenga, ¿cierto? Porque es básico. Entonces allí empiezan a ahogar con la pregunta que también le hacía Carlos a Ana, como esos conceptos de seguridad. Y como muy rápido, la seguridad es la protección a todos esos sueños, es lo que tenemos al lado. Entonces nosotros también nos articulamos, como dice Ana, el concepto de Naciones Unidas de seguridad integral humana, porque es mirar todo el contexto. Entonces, cómo alguien tiene derecho a esa educación y cómo protegemos desde la visión de la seguridad para que esa persona pueda tener una educación digna. Pero la salud, ¿cómo entra ahí? ¿Cómo vamos a atacar entonces a estos trapos rojos para que la gente no tenga que sacar un trapo rojo, sino que tenga una alimentación y una vida digna? Entonces empezamos a ver el concepto de seguridad integral humana desde ese lado. Pero también entonces la convivencia, ¿cómo nos va a ayudar ahí? La convivencia es cómo me relaciono yo con el otro y con la otra, cómo yo puedo generar desde mis conceptos, desde mis conocimientos o desde mi vida, cómo comparto con la otra alguno de ese precedente, porque al fin y al cabo como sociedad nosotros nos tenemos que relacionar con el otro y la otra. Entonces allí los mecanismos de no violencia, la construcción de la convivencia, la visión de la seguridad integral humana, la reconciliación que Ana ahora decía, porque yo siempre, esa palabra para mí es muy básica porque nosotros los colombianos apenas estamos aprendiendo a conocer qué es la reconciliación, y la reconciliación es un camino muy largo, que está lleno de perdón, de verdad, de memoria, de no repetición, de
justicia, de una visión de justicia restaurativa, bueno, de un montón de conceptos, porque tristemente la gente solo piensa que la reconciliación es un abrazo y decirme perdona, y eso también hay que sacarlo del contexto, pero hay otras palabras como memoria, que apenas los estamos usando y que las bibliotecas sí que nos están ayudando con eso en la ciudad, y aquí les doy el agradecimiento porque sé que ustedes desde las salas de mi barrio están construyendo memoria con las comunidades, están generando nuevos espacios, estamos también hablando de verdad, que es algo que es muy duro. En el inconsciente de nosotros siempre estamos negando la verdad. Entonces, ¿cómo cambiamos la estructura mental? ¿Cómo reaprendemos a que la verdad tiene que ser muy importante? Y la no violencia es claro en eso. O sea, si vos no hablas con la verdad, entonces siempre vas a estar aislado de un contexto ciudadano. Muchas gracias, John y Ana. Quería preguntarles también si de pronto identifican cuáles son esos detonantes de la violencia y qué proyectos, por ejemplo, se ha trabajado desde los consejos de paz o qué iniciativas han tenido para mitigar estos detonantes y cuáles se piensan o cuáles proyectan desde la Secretaría de la No Violencia. Bueno, pues yo creo que un poco retomando lo que les decía ahorita, incluso lo que John mencionaba, por ejemplo, yo pensaría que esa dificultad para hacer un trámite de los conflictos termina detonando la violencia. El caso de las movilizaciones, por ejemplo, digamos, no entender o tal vez no basarse o no pensar en los problemas estructurales que determinan o que invitan a la gente a marchar y a protestar y a movilizarse. Entonces creo que llevan a generar espacios entonces como de represión o confrontaciones en las que se enfrentan entonces, por ejemplo, la ciudadanía con la fuerza pública. Y digamos que eso ya es un debate pues muy amplio, pero creo que no irnos al core de los conflictos y entender qué pasa ahí y digamos que genera, digamos, molestia con el otro, con el entorno, con el contexto, eso va generando necesariamente acciones violentas o incluso pues también como presiones de otro tipo que derivan en enfrentamientos pues entre las personas. Entonces creería yo que eso es una de las fuentes importantes de la violencia que desde la Secretaría de la No Violencia se va a buscar un poco mitigar. Como les decía, principalmente la herramienta que tiene la Secretaría para enfrentar esto es la articulación y la coordinación, no solamente con otras dependencias de la administración municipal, sino también con toda la institucionalidad de paz, las organizaciones sociales y comunitarias que vienen trabajando en las comunas y corregimientos y que tienen ya un terreno ganado en términos de cómo tramitar y cómo afrontar el conflicto para que este no derive en violencias distintas. Creo que el enfoque más civilista o de seguridad humana integral y digamos teniendo en cuenta la necesidad que hay de que la ciudadanía apropie el concepto de no violencia en su acción diaria y en sus acciones cotidianas, se va a dar a partir de los programas que podamos llevar y la oferta institucional que podamos descentralizar, porque digamos que una de las apuestas también es llegar a los territorios a los que la administración, digamos las organizaciones, la formación de capital social pues no se ha dado de una forma tan contundente o pues como tan estructurada, y pues sobre todo a partir de la pedagogía y de la educación que en términos de paz, de construcción de paz y de no violencia podamos hacer en los territorios, obviamente como les digo, de la mano y del fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la institucionalidad local de paz que nos ha acompañado en este proceso. Sí, Ana, pero siento que el Consejo de Paz y la Secretaría de la No Violencia son como esas primeras instancias
instancias a recurrir o son directamente las organizaciones con la Secretaría del Consejo de Paz? Dicho en otras palabras, ¿cómo articulan, qué se tiene planeado entre el Consejo de Paz y la Consejería de la No Violencia? Bueno, digamos que, como les contaba, en la estructura de la Secretaría contamos con 2 subsecretarías. Está la de Justicia Restaurativa, que digamos que se va a encargar de transversalizar con todo este enfoque los programas que atienden a víctimas del conflicto armado, a reincorporados, un poco también la justicia para adolescentes, y en ese sentido va a tener justamente una unidad que va a estar encargada del fortalecimiento de, por ejemplo, el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, que hasta el momento había, digamos, un apoyo desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y se contaba como con un proyecto específico que hacía como el acompañamiento al compás, pero la idea, pues, y teniendo en cuenta la importancia del Consejo en este proyecto de construcción de paz, la idea es que haya una unidad incluso dentro de la Subsecretaría de Construcción de Paz Territorial que acoja el compás y que busque hacer su fortalecimiento para que de la mano con ellos podamos implementar muchas acciones. Listo, yo quisiera devolverle un poquito la pregunta anterior con la que iniciamos la respuesta de Ana, y es también, John, ¿qué identifica por detonantes de violencia? O sea, de pronto saliéndonos un poquito de las marchas, yendo un poco como la raíz de nuestra cultura o la raíz de nuestra realidad, ¿cuáles son esas cosas que pueden detonar esas violencias? Bueno, yo creo que primero es, históricamente, esta ciudad tiene unas deudas con con las visiones de violencia estructural, son los espacios de articulación, creo que seguimos siendo muy débiles, espacios de participación reales, pues tristemente esos espacios solo se quedan en algunos líderes, pero no llegan a las comunidades. Los problemas que tenemos en nuestras laderas, que la gente sigue teniendo problemas de vivienda, problemas de educación, problemas de reales espacios de participación. Creo que esos son algo estructural que ha llevado a que muchas visiones de estos jóvenes se vayan a los conflictos armados, que muchas bandas que operan en la ciudad pues sigan lucrándose como esas falencias o esas carencias que tenemos. Y eso no solo esta alcaldía lo va a solucionar. Yo creo que son visiones que a largo plazo se tienen que ir trabajando, porque pues vimos con esta pandemia cómo la pobreza es real, o sea, la exclusión es real. Recordemos que esta ciudad es una de las ciudades más inequitativas del mundo, o sea, eso no es una cosa gratuita. Y creo que, por ejemplo, el alcalde está mirando que eso sí es posible y que hay que empezar a dar unos pasos a que eso cambie. Entonces, esos son como unas grandes líneas de violencia que tenemos en esta ciudad, que, como digo, esta alcaldía no las va a solucionar, pero que tiene que ser parte un poco de esa solución, pero también entonces llevar a esa otra violencia cotidiana. Si miramos las estadísticas, por ejemplo, en esta pandemia, la violencia intrafamiliar se nos despegó totalmente, o sea, están con unos datos horribles que es muy duro, pero por otro lado, entonces también los homicidios se bajaron, ¿cierto? Recordemos que ayer se cumplieron en la ciudad 100 días no continuos sin homicidios violentos. Eso son cosas que uno tiene que mirar qué está pasando con esas visiones de violencia. Pero también entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa violencia cotidiana, cierto? El respeto que tiene que tener un hombre hacia una mujer, el respeto que tenemos que tener hacia los adultos mayores, hacia los niños, no violentar a nuestros niños. Entonces, son dos clases de violencias, una estructural que está arraigada en esta ciudad hace tiempo y hay que empezar a atacarla, y la otra es la violencia cotidiana que tristemente se nos volvió paisaje y que tenemos que trabajar en eso. Entonces, esta secretaría apunta mucho a tener como parte de esas dos soluciones.
y la no violencia nos ayuda ahí. Cómo el comportamiento y cómo los mecanismos de resistencia no violentos nos van a ayudar a que yo no tengo que violentar al otro o a la otra, ¿cierto? ¿Cómo lo tengo que respetar? ¿Cómo entonces tenemos que tener, como les dije, esos grandes ideas o esos grandes prohombres o mujeres que han hecho parte en la historia de la no violencia? ¿Cómo aprendemos de ellos? ¿Cómo Gandhi nos enseñaba que una marcha pacífica puede derrotar a todo un imperio como Gandhi cuando liberó a la India? Pero también entonces cómo nos han enseñado que los mecanismos de no violencia es como yo no, si alguien me agrede verbalmente, entonces mi forma de respuesta no va a ser, tiene que ser diferente, ¿cierto? Como yo entonces empiezo a mirar otra ciudad en otro contexto, en el respeto al medio ambiente, en el respeto a los animales. Bueno, es una gran tarea que tenemos, porque al fin y al cabo tenemos arraigada la violencia en nuestra cotidianidad. ¿Cómo vamos a trabajar esos imaginarios? No es de un día para otro, estas son semillas que se están sembrando, y esas semillas no sé si se recogerán en este periodo de gobierno de Daniel, pero sí se van a empezar a recoger en otros lados. Entonces son cosas que no son para allá, así como la educación es una cosa que transforma imaginarios y visiones estructurales, pues esta visión de la no violencia tiene que ir caminando para generar que hay problemas, sí, que hay violencia, sí, que hay muertes violentas, sí, pero entonces ¿cómo vamos a empezar a cambiar ese sí por una cosa más propositiva? Yo creo incluso también que cuando hablamos de la violencia valdría la pena hablar de la violencia en la opinión, pues sobre todo ahora con redes sociales, uno cada que ingresa, pues no sé, como a mirar las últimas noticias del país o de la ciudad, lo que uno se encuentra es siempre una pelea constante en el foro por una manera de pensar, ¿cierto? Y finalmente todo se está polarizando últimamente y se está volviendo una discusión entre A y B, donde no se discute como la problemática, digamos, principal. En ese caso sería una negación de la violencia, ¿cierto? Se quedan discutiendo más por ideologías que por la violencia en sí que el otro busca defender en una manifestación o en un pronunciar la voz. Pero también con lo que contabas, con lo que estabas hablando de lo de la cuarentena, pues también han salido otras formas de violencia y son los prejuicios. Y esos prejuicios también, digamos, afectan mucho nuestra opinión sobre el otro. Y ahorita que estabas diciendo, pues como que la cuarentena ha aumentado la violencia intrafamiliar, también han aumentado esos prejuicios, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando el Sinaí, al principio, el barrio del Sinaí estaba siendo militarizado. Entonces los comentarios en las ciudades, pero es que para qué desobedecen, pero es que por qué son así, y yo también creo que una acción de no violencia es pensar en el contexto en el que está cada uno. Es distinto que una persona desde una casa amplia opine cómo hace el otro para no obedecer o por qué el otro no está obedeciendo, mientras el otro está hacinado con una cantidad de gente, una familia de 8 personas, en un lugar mucho más chiquito. Y ahí, por ejemplo, sostener una cuarentena es mucho más difícil, precisamente por todas las situaciones que ocurren en el interior de una casa. Entonces yo creo que también vale la pena eso, ¿cierto? Como hablar desde la opinión, también como acto de violencia o no violencia, ¿cierto? ¿Cuánto nos ponemos como en el zapato del otro antes de dar la opinión o opinamos desde nuestra propia situación? Bueno, no sé si Ana responde primero y luego yo hablo, como quieras, Ana. No, dale, John, dale. Bueno, primero es que pienso que como no, tristemente no hemos aprendido a reconocer al otro, entonces en mi discurso es mi verdad. Y recordemos lo que decían los sabios y lo que han dicho siempre, la verdad no es única, muchas veces esa verdad tiene que ser compuesta, compartida, generada. Entonces, primero eso, a mí me enseñaron desde pequeño y en la cultura paisa en eso hay que cambiarlo, es que usted tiene la verdad y hágase matar por esa verdad, ¿cierto? Entonces, ese es el primer concepto que hay que cambiar. O sea, la verdad no es única. ¿Y cómo yo la defiendo? A partir del discurso. Entonces, como nunca nos enseñaron a dialogar,
porque siempre era la imposición. Entonces, si recordamos en los patrones de imaginarios que nosotros tenemos como seres culturales, a nosotros siempre nos dijeron, mire, es que usted tiene que hacer esto, y eso se hace o se hace. Entonces, cumpla la orden. Entonces, ese mecanismo nunca nos enseñó a tener esa rebeldía mental de poder generar desde la expresión del diálogo cómo yo puedo convencer al otro. Y convencer al otro no es imponiendo mi idea, es compartiéndola. Entonces, ese es un primer momento que tenemos que es muy complicado. Sobre todo estoy hablando más desde la sociedad, pues aquí en Antioquia, pero si lo vemos en el país es lo mismo, porque entonces cuando hablamos de polarización es que yo no soy capaz en el discurso de generarle al otro una empatía. Cuando yo no genero en el discurso una empatía, entonces se generan estos espacios polarizantes y violentos, porque en el discurso siempre se termina entonces, por ejemplo, si en Facebook dice, es que este es mi muro y yo pongo lo que yo quiera, o yo fui el que empecé o yo soy X o Y, o usted no sabe quién soy yo, esa palabra que es tan horrible y que a mucha gente le gusta. Entonces, ese es un primer momento. En el discurso, en el diálogo y en el confrontar al otro a partir de la palabra, no tenemos cómo mediar. Y como no sabemos mediar, entonces utilizamos métodos violentos. Ese es un primer momento. Lo segundo es que esta pandemia nos mostró muchas cosas. Que era el hogar, nosotros no lo utilizamos mucho porque íbamos a trabajar, porque íbamos a estudiar, porque estábamos en la calle, porque estábamos en otros cuentos. Generar los cuatro muros, como dice mucha gente, es generar en los cuatro muros yo qué hago. Entonces, por eso la violencia intrafamiliar se dispara, porque yo no estaba acostumbrado a estar a toda hora con mi familia. Esto nos enseña un relacionamiento distinto. Entonces, como la empatía y la convivencia empiezan a generar un nuevo código. Tampoco del día a la mañana se va a lograr. Entonces, eso es muy difícil. Y lo que vos decías, o sea, no es lo mismo vos en una casa que está superpoblada, que viven 10 o 12 personas, que viven las abuelas, los papás, los sobrinos, los nietos, bueno, un montón de gente, a otros espacios donde viven 2 o 3 personas, ¿cierto? No va a ser lo mismo. Y ahí entonces entra lo económico, que también si no se maneja desde una parte amplia, entonces ahí los paprojos nos enseñaron que la gente aguanta hambre, que la gente no tenía la seguridad social en sus visiones amplias, que la comunicación se rompe, hubo una ruptura muy dura en la comunicación. Entonces, por eso pasamos como de yo mirarle a la cara al otro, a yo escribirle al otro, y entonces cómo yo le escribo. Nunca tampoco nos enseñaron a relacionarnos a partir de la escritura. Entonces yo publico algo, publico una imagen y hay mucha gente que se ofende, otra gente se ríe. Entonces es también como empezamos a dinamizar ese nuevo cuento. Es también algo que la Secretaría tiene que empezar a ampliar. Es como yo me comunico con el otro, ¿cierto? Y aquí es desde la visión, desde la no violencia. Es que si ustedes empiezan a mirar la cotidianidad de nuestra vida, el relacionamiento siempre va a estar a partir del discurso hacia el otro. Entonces, ¿cómo yo valoro al otro, respeto al otro y saber que ese otro soy yo? Sí, yo creo que muy en la línea de lo que pues John propone, creería yo que digamos esta apuesta definitivamente es un asunto de largo plazo y también muy individual de reconocimiento de lo que me molesta del otro y de cómo entonces atravieso mi vida cotidiana por la reflexión desde el respeto y desde el acercamiento al otro siempre desde el cuidado. Pues digamos que inician esas discusiones de redes sociales y digamos a veces que son tan acaloradas frente a algunos temas, se vuelve un poquito difícil como interiorizar estas cosas y acercarme al otro desde la diferencia, pero siempre con respeto. Yo sí pues me sorprendo mucho de los ataques que se observan en redes sociales y como esa necesidad de disminuir al otro con el que estoy hablando. Yo creo que definitivamente ahí no está mediando el diálogo y finalmente entonces esta idea de la no violencia lo que busca es construir puentes y diálogos desde la diferencia sin que el otro se vuelva una persona a la que yo debo reducir o disminuir a la mínima expresión, que creo que mucho desde ahí hemos aprendido a relacionarnos y entonces a defender a toda cosa lo que yo pienso y a imponerlo incluso frente a los demás. Entonces creía yo que esta apuesta a largo plazo por la no violencia pasa por la autorreflexión
y digamos por cómo individualmente y colectivamente nos volvemos como agentes de trato respetuoso y pacífico hacia los demás. Creo que eso es como la base de la necesidad de la transversalización de este concepto a la vida cotidiana y a nuestras acciones del día a día. Ana, eso me permite pasar también cómo entienden la cultura como instrumento de paz. Eso que tú dices de la autorreflexión es importante y cómo cada uno debe de verle esa base para poder uno dar la construcción y el respeto a la opinión y al otro. Es muy claro lo que se ha hablado y es que en medio de esta pandemia, por así decirlo, nos ha vislumbrado un montón de acciones y ver incluso el humano tan humano, ¿cierto? En ciertas situaciones hasta el punto de desconocer y querer, como bien decías, a veces ver al otro, digamos que la minoría o verlo desde abajo para que pondere mi opinión. Ahí, ¿cómo sería ese trabajo entonces de la cultura como instrumento de paz? ¿Cómo entender la cultura? Pues sí, o sea, definitivamente, y como lo decíamos, pues John y yo creemos que definitivamente esa transformación cultural que nos permita, digamos, esa visión y esa forma de acercarnos es de largo plazo. O sea, es una apuesta a la que hay que tenerle paciencia, pues porque creo que culturalmente estamos programados de otras formas, pero digamos que hay que dar ese primer paso, pues, o los segundos o los terceros pasos, porque creo que hay muchos y muchas en la ciudad que han venido trabajando ya en ese sentido, y pues digamos que cualquier acción que busque fortalecer esa transformación cultural y detonarla, pues creo que es válida y es muy necesaria. Ayer justamente estábamos en un foro con Jean-Paul Lederac y hacíamos esa reflexión sobre la polarización del contexto y cómo a partir de la autorreflexión y de la identificación de esa necesidad de no deshumanizar los procesos, sino todo lo contrario, pues como humanizarlos y reconocer en nuestra humanidad nuestras falencias o tal vez pues nuestras características, y cómo a partir entonces de la verdad y de la reconciliación y de el reconocimiento de lo que somos y de lo que son los otros, pues podemos acercarnos distintos. Yo en esta exploración de la construcción de la Secretaría, pues incluso te he hablado con los como, ay, ustedes están zen, pues ya dijeron entonces que súper fácil todo y acercarnos a los demás y el respeto y la felicidad y un poco banalizar pues como los valores que creemos que sí es necesario ir construyendo, pero creo que a eso se logra incluso a partir de la humanización de los procesos, y no es como, ay no, sí, entonces decidí darme un pico y un abrazo y ya, entonces perdoné y soy el más zen y quiero a todo el mundo, que es un poco lo que nos decía John ahorita sobre la idea que se tiene de la reconciliación, sino como a partir de esa exploración del ser y de conocernos y de reconocer al otro, entendiendo que somos humanos y lo que nos pasa por el cuerpo, pues vamos alcanzando esa empatía y esa responsabilidad de cuidado con nosotros mismos y con los demás. Bueno, yo le complemento un poco a Ana, pues de todas maneras en la visión de cultura es todo, uno tiene que empezar como desde esa base filosófica y teórica, porque aquí tenemos signos, símbolos y referentes en torno a lo que es esta cultura. Muchas veces una cultura de exclusión, pero también una cultura que nos ha enseñado muchas veces a mirar al otro. ¿Desde qué ámbito es donde tenemos que reflexionar? ¿Cómo estoy yo mirando al otro? Porque tengo esos símbolos y esos signos que estamos cargados, la antioqueñidad, la visión de si vivo en la ciudad o si vivo en el campo. Bueno, son muchas cosas que nos han enseñado, la forma de vestirnos, la forma de mirar al otro, la forma de lo que yo leo, la forma como yo me expreso. Todos esos son símbolos, signos y como les digo, que están amarrados como a un ámbito. Aquí la tarea y la apuesta y el horizonte es cómo vamos a redefinir esto, ¿cierto? Como esos signos, esos símbolos y esa cotidianidad nos tiene que cambiar.
O sea, no es de un día para otro, vuelvo a decir, es que no, como decía Ana, no es que entonces venga yo lo abrazo y aquí yo soy el mejor o soy el menos no violento. No, esto es una cosa que tenemos que ir trabajando. Ustedes, por ejemplo, en las bibliotecas hacen unas cosas cuando hacen las horas del cuento, cuando invitan a la gente, a los adultos mayores a que reflexionen en torno a memoria, pero también entonces este ciudadano que va y coge un libro porque va a cambiar su visión. Son espacios que tenemos que seguir ganando. O sea, ¿cómo vamos a tener que salir de nuestra visión de burbuja cultural para poder cambiar al otro? Entonces, no es una tarea titánica, no es una tarea fácil, es que estamos trabajando con los imaginarios y la cultura se pega mucho en el imaginario, porque entonces desde cómo yo hablo, cómo yo me visto, con quién me relaciono, dónde voy a, yo no sé si hoy se puede utilizar eso, dónde voy a beber algo, dónde voy a comer algo, porque pues también la pandemia nos movió como todo eso, pero entonces también cuando yo voy a un estadio a ver un equipo de fútbol, cómo va a ver las cosas. Si yo soy internacional de Medellín, de Envigado, de Río Negro o de un equipo, entonces ¿cómo va a ser eso? ¿Cuáles son mis gustos? Entonces, si yo voy a un teatro, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Son visiones. Recordemos, entonces, si usted hace una fila, ¿cómo entonces yo respeto esa fila, cierto? Entonces, ¿cómo yo no paso al otro? ¿Cómo yo no agredo al otro? Son cosas culturales que vamos a tener que ir redefiniendo, como digo, la curiosidad y cómo vamos a alterar o cambiar o reaprender toda esta simbología que nosotros tenemos culturalmente. Entonces, esos espacios de poder dialogar con el otro, encontrarme con el otro, de sentir la piel del otro cuando podamos, porque hoy supuestamente debemos estar a 2 metros del otro, pero entonces, ¿cómo esa piel del otro me va a enseñar a que mi discurso tiene que cambiar? Como les digo, no es una cosa fácil, no sabemos generar empatía con el otro, no solo es ponerme los zapatos, es también cómo yo le amarro el zapato al otro. Ustedes ven que cuando uno le amarra un zapato al otro, uno lo mira de abajo hacia arriba. Entonces, como yo humildemente le puedo decir, venga, yo le amarro el zapato, pero no crea que es que yo le estoy amarrando el zapato para que usted me pegue en la cabeza. Entonces, son consideraciones y son cosas culturales que nosotros tenemos que ir cambiando. Y que casi van de generación a generación, pues es una cuestión también de transmisión a los más pequeños, que también yo creo que ahí es pues como lo que ustedes dicen, es a larguísimo plazo. Además que muchos de los imaginarios, qué pena Carlos, pero es que era como una opinión, porque sé que ya vas con otra pregunta y cambia, pero también pues es que hay cosas que están en la cultura puestas como en positivo. Ahorita mencionabas el ejemplo de la fila. Entonces uno puede decir, ay, tan avispado, ¿cierto? Y está puesto como en positivo, pero realmente lo que traduce eso es una agresión al otro, o sea, le estás quitando el derecho del lugar en el que iba en la fila, por ejemplo. Entonces sí, claro, es un trabajo a largo plazo que pues no podemos ser inmediatistas, que creo que también a veces nos pasa, incluso con el proceso de paz, que pensamos que era la firma y al otro día se iba a respirar paz en el país y realmente todo es un proceso porque incluye eso también, ¿cierto? La construcción, de construir esos imaginarios y empezar a transmitir esa deconstrucción de generación en generación. Carlos, dale. No, es que efectivamente en el mismo sentido, o sea, un cambio social tiene que ser un cambio generacional. Se expresa en generaciones, ¿sí? Y la otra cosa es que la cultura es una pluricultura. ¿Cierto? Somos pluriculturales, los indígenas, los afro, las comunidades LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, en esa multiculturalidad es como si nuestro lenguaje estuviese tan rico, tuviese que ser tan lleno de palabras, incluso de palabras ajenas, para acercarnos a ellos. En ese sentido, entonces puedo formular la pregunta: ¿cómo va a ser la Secretaría de la No Violencia con estas comunidades marginales y con las comunidades marginadas? Ya, cuando John hablaba ahorita del concepto de integralidad, eso nos involucra completamente. ¿Cómo hacerlo entonces, John?
Bueno, yo creo, Ana, esa es una pregunta para la secretaría, Ale, porque yo como ciudadano lo puedo palpar y lo puedo inducir, pero creo que ahí sí es tarea de Ana. ¿Qué está pensando la secretaría? No, pues digamos que es un esfuerzo, eso es un esfuerzo importante, pues teniendo en cuenta el contexto y digamos como lo que históricamente ha venido siendo como la invisibilización de ciertos grupos poblacionales. Creo yo que esta administración ha hecho un esfuerzo importante desde su fortalecimiento para darle voz y para visibilizar los procesos de algunas comunidades, por ejemplo las comunidades étnicas, con la gerencia ahora de etnias, pues que la población afro pidió muchísimo, la gerencia LGTBI, por ejemplo, también, y digamos que en particular en el acercamiento nuestro a grupos poblacionales que creemos fundamentales para la construcción de esa paz positiva, está entonces la importancia de fortalecer los procesos con los reincorporados, por ejemplo, esa necesidad incluso desde la formulación de la política pública y cómo generar procesos de no estigmatización hacia esta población específica, el asunto de las víctimas, también fortalecimiento a los procesos que son históricos y que ellos llevan esa reivindicación y en una serie de demandas pues sociales muy intensas y que creemos que, o sea, es justo, ya basta de estar en reuniones, por ejemplo, con la mesa de víctimas y escuchar siempre las mismas peticiones, las mismas necesidades, porque yo creería que es un asunto como de una deuda histórica que se tiene con muchos ciudadanos y ciudadanas que habitan los territorios de Medellín. Entonces, el acercamiento desde el fortalecimiento a los procesos de, por ejemplo, estos grupos poblacionales específicos, los privados de libertad, que pues digamos que tengo una sensibilidad personal con los privados de libertad, pero que es necesario como generalizar, digamos, esa visión de la necesidad del fortalecimiento de los procesos de resocialización y la importancia que tiene, por ejemplo, los privados de libertad en la construcción de estos procesos de paz. Entonces, pues creería que es un esfuerzo, como les digo, un poco pues que requiere, digamos, por ejemplo, la creación de una secretaría para lograr ese fortalecimiento y buscarlo incluso en términos de esa transformación cultural a largo plazo, irla fomentando desde la institucionalidad, pero pues creo que ya estamos dando pasos importantes hacia allá y cómo lograr la vinculación de la mayor cantidad de personas posibles que incluso se han sentido como invisibilizadas o relegadas de estos procesos, vincularlas activamente pues a la construcción de una sociedad más pacífica. Bueno, yo también le complementaría a Ana, viéndolo como ciudadano. Primero, la sociedad de nosotros es muy excluyente, porque como nos da miedo del otro, yo no conozco al otro. Entonces, si vos hablas con alguien de la población de las negritudes, entonces todo su contexto, ¿a dónde nos lleva? Su clase de música, su forma como cocina, su forma como se expresa. Nosotros le tenemos mucho miedo a lo que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, lo atacamos. Si vos te sentás con un indígena y él te dice todas sus visiones de rituales, desde su forma de vestir, desde su forma de pensar, desde su forma antropológica, cómo ves la vida, entonces vos no lo entendés, entonces lo excluís. Si vos te sentás con alguien de la población LGTBI, peor, porque entonces dice los gustos sexuales, la forma como ves la vida. Si vos sos católico y te sentís con un cristiano, cómo yo creo esos y genero esos choques por el Dios que él ve de una forma y yo lo veo de otra. Y así lo vemos, o sea, si vos hablas con un campesino, pero si vos hablas, no sé, con alguien distinto a mi fútbol, entonces si yo soy internacional, el otro es hincha del Medellín, entonces la cultura a nosotros nos ha enseñado a mi verdad, pero no a conocer las otras verdades. Entonces,
la Secretaría tiene una tarea muy titánica, que es empezar a derribar esos muros. Es como desde las otras secretarías que tiene la alcaldía, cómo se compaginan, cómo llegan a trabajar unidas a generar nuevos códigos. Esta ciudad necesita nuevos códigos para poder entender al otro. Yo siempre digo, mire por ejemplo las marchas, y qué pena que estamos hablando de cuento que no sé si cabe acá, porque un muchacho se pone una capucha, o sea, porque yo tengo que entender que a él le da miedo mostrar el rostro, o porque se encubre para hacer determinados actos, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno tiene que aprender en la vida. Lo que pasa es que siempre me enseñaron a que yo tenía la verdad, a que yo estaba paradito en un murito y que ese murito no me lo tocaba a nadie. Entonces, son de las burbujas que hablan los psicólogos. De todo eso tenemos que desaprenderlo para poderlo aprender. Por eso es lo importante estos nuevos códigos, estos nuevos referentes, estos nuevos símbolos y estas nuevas visiones que nosotros tenemos culturalmente para poder reaprender la vida. Es que la cotidianidad y la empatía nos llevan a que la convivencia tiene que ser el otro. Entonces aquí la palabra básica es el otro, porque el otro es el que yo tengo que aprender a conocer para yo poderme ver en ese espejo, para yo poder decir, es que venga, como yo tengo derechos, usted también tiene derechos. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de esa conceptualización? ¿Cómo cambiamos referentes? ¿Cómo hacemos imaginarios? ¿Cómo cuando alguien va a una biblioteca lo tenemos que mirar? Es como quien llega a aprender, pero también quien nos llega a enseñar. Muchas gracias, John y Ana. Y ya para despedirnos, hola Carlos. No, que Octavio Paz decía que en un poema que llama Piedra Solar, decía, esos otros que son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Me parece que sintetiza lo que dice yo. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos pues como este pedacito de verso. Así ya como para despedirnos hacemos la última pregunta y nos gustaría que ambos nos cuenten por qué es importante una Secretaría de No Violencia en Medellín. O sea, por qué debemos, mejor dicho, luchar para que permanezca mucho más tiempo, aprovechando que ya empezó. Bueno, pues ya que estamos cerrando, gracias a la invitación. Creo que esta pregunta resume pues como toda la discusión y el diálogo que tuvimos en este rato. Creo que el Medellín, sus particularidades, sus conflictividades, digamos su cultura y demás, pues pedían esto hace mucho tiempo, pues como que creemos, como les decía ahorita, que hay deudas importantes con la ciudadanía, pues poniéndome en el rol de administración municipal, y que en ese sentido, digamos, la importancia de rodear la Secretaría como un esfuerzo institucional, pero que termina siendo digamos, el eco de muchas iniciativas ciudadanas. El Compás pedía esto hace mucho tiempo, pues tal vez no propiamente la Secretaría, pero sí un fortalecimiento desde la institucionalidad y que la administración municipal se comprometa seriamente con la construcción de paz territorial, con el fortalecimiento de la implementación de los acuerdos de paz y una serie de asuntos que creo que son muy, muy necesarios para esta ciudad y como viene dándose ciertas dinámicas de violencia que avanzaban mucho, pues incluso lo decía John ahorita, la pandemia nos donó ciertos asuntos, pero creo que también hemos visto mejoras en otros, la reducción de homicidios y demás, y creería que entonces, pues como es responsabilidad de la administración municipal buscar el fortalecimiento de esta dependencia a partir de la vinculación de actores diversos. Pues creo que es nuestra responsabilidad como secretaria misional vincular la mayor cantidad de actores y acciones y sectores posibles que estén comprometidos con la instalación de la palabra paz en nuestros territorios y en ese sentido entonces invitar pues a la ciudadanía a que se acerque a la Secretaría, pues porque un poco hemos soñado que sea
el puente entre la instituto y muchas otras dependencias, pero también el canal de comunicación en términos de la contribución a ir solucionando problemas estructurales que nos han venido detonando violencias en la ciudad. Y pues nada, como esperar que sí logremos contribuir en gran medida del objetivo que tenemos del fortalecimiento de muchos procesos y de la vinculación y la generación de autorreacción en la ciudadanía para la adopción del concepto de no violencia. Bueno, para nosotros como compases clave es importante esta secretaría porque nos vuelve realidad, ya no solo hablando como compás, sino hablando como Red de Paz. Llevamos casi 30 años buscando la paz para este país y para esta ciudad. Entonces, ver esto es muy importante, porque como les dije, son semillas que otros han sembrado y que hoy los estamos empezando a recogerlo, pero vamos a empezar a recogerlo y ustedes saben que como cuando el árbol crece, que también empieza a generar unas nuevas semillas para que otros arbolitos crezcan. Entonces, este es una semilla que brotó, que creció, que está empezando a dar frutos. Esta ciudad también tiene, si vos vas a cualquier barrio, esta ciudad que tienen círculos de lectura, que le gusta el tango, que le gusta el porro, o sea, vemos, ¿cierto? Hay grupos religiosos, o sea, empezamos que hay grupos culturales, artísticos, hay de todo. Esta ciudad enfermerse cada momento y entonces nos muestra que no solo es la violencia la que nos marca, lo que pasa es que los medios de comunicación siempre, tristemente, no todos, también vale aclarar, nos muestran como esa parte violenta. No, es también ese resurgir de esta ciudad. Es que también, pero también con una cosa muy dura, a la Secretaría también le estamos generando como mucha expectativa y también habrá que intentarnos saber qué puede hacer y qué no puede hacer, pero que todo lo que esté en sus manos lo pueda realizar, que los alcaldes que sigan de ahora en adelante vean ahí también la oportunidad de seguir construyendo, que no sea pues un sueño solo de estos 4 años, sino que pueda seguir funcionando, y eso es tarea de nosotros, corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, que todas estas visiones gubernamentales continúen siendo programas que generen espacios de reflexión, y que es importante que ustedes desde las bibliotecas nos sigan generando estos espacios. Y como les digo, cuando uno llega a una biblioteca y ve una sala de mi barrio y lo ve cargado de gente que está leyendo, que está hablando de sus barrios, que está generando espacios de esta secretaría nos dé la posibilidad de conversar, pero también de descubrir una nueva ciudad. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias también a Tejiendo Acciones Conjuntas, que siempre es nuestro aliado para el programa de Yo Elijo, quien siempre nos ayuda a gestionar estos invitados pues tan interesantes para poder tener conversaciones al orden del día, pues porque esto es un tema muy, muy actual, no solamente por la creación de la Secretaría, sino también como por la realidad pues que estamos viviendo en este momento, desde las manifestaciones, desde el querer expresar una inconformidad, pero también el cómo lo estamos haciendo. Entonces, un abrazo fraterno y lleno de paz para nuestros invitados y a mis compañeros acá en la mesa. Un abrazo muy grande. Nos vemos la otra semana, el martes de 8 a 10 de la mañana, y vamos a estar hablando sobre el patrimonio arbóreo. Este programa fue producido por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Los invitamos a seguir nuestra programación a través de las redes sociales del Sistema de Bibliotecas. En Twitter e Instagram nos encuentras como Bibliotecas Med. En YouTube y Spotify, Bibliotecas Medellín. A través del sitio web www.bibliotecasmedellin.gov.co y en las diferentes fanpages de las bibliotecas. Y por supuesto, continúa acompañándonos cada martes de 8 a 10 de la mañana por este mismo medio en Yo Elijo.
La radio está más viva que nunca y las bibliotecas te piden que no te calles, que te expreses, que hables, converses, rías, cantes. Ahora la radio tiene un lugar en las bibliotecas y las bibliotecas caminan buscando su lugar en la ciudad. Ciudad Parlante, lo que piensas suena.